Hola amigos, este vídeo tiene una finalidad muy clara: intentar ayudar a las personas hoy para su bienestar futuro. Os voy a intentar aconsejar para que al final de vuestros días tengáis vuestra alma preparada para ir a la luz y no estéis en pena o esperando ayuda después de morir. Sé que hay mucha gente que cree que después de la muerte no hay nada. Yo soy medium y os puedo asegurar que la vida verdadera nos espera después de la muerte. Llevo casi 20 años ayudando a personas y a espíritus. Deben saber que lo que se hace en esta vida repercute en cuanto falleces. Es una continuación de la vida, pero en espíritu, porque la materia no se destruye, se transforma. Crean o no crean en la vida después de la muerte, no les supone esfuerzo escuchar mi consejo. Como siempre, espero poder ayudarles. Comenzamos. Después de la muerte, el espíritu se desprende del cuerpo y continúa su vida como tal. La persona no tiene vida, porque el cuerpo ya no tiene energía vital, que es el espíritu. Muriendo de forma natural, lo más normal es que el espíritu vaya a la luz, que es nuestro hogar y lugar de procedencia, donde se reencuentra con sus familiares fallecidos, descansa de la vida que acaba de hacer y recibe su compensación espiritual de su comportamiento en vida, de lo sufrido y conseguido. Esto debería ser lo normal en una persona que muere por enfermedad o por vejez u otra forma de morir que tuviera predestinada. Pero hay veces que el espíritu de la persona que acaba de fallecer no termina de ir donde debería ir, a ese lugar maravilloso. Algo le sucede a ese espíritu que no va a la luz y queda entre dos planos, el terrenal y el astral. Es lo que voy a intentar aconsejarles, para que esto no ocurra. Pero les explico antes algo necesario que deben saber. Seguro se preguntarán, si mueren de diferente forma, ¿será igual? ¿Van a la luz? Las personas que mueren asesinadas tienen un riesgo alto de que se queden en esta situación porque su muerte ha sido violenta y no era su momento, al igual que los que han muerto en un accidente de cualquier tipo. Solo Dios sabe si ese era su momento de morir o fue una fatalidad. Hay muchos tipos de accidentes, como digo, solo Dios sabe. Si alguna de estas almas se queda entre dos planos, es por algo que no les deja descansar en su conciencia. Cuando la persona se quita la vida a ella misma, tampoco era su momento, van a diferentes lugares, no van a la luz. Se lo especifico en el vídeo que dejo arriba, lo puede ver en mi canal también si lo desea. Y pasa que el que ha sido muy mala persona, las puertas las tiene cerradas, de momento. Estos no van a la luz directamente, van donde les pertenezca, ya sea muerte natural o como haya sido. Hay muchos de ustedes que me han dicho que si el destino de morir de la persona está escrito, es muy cruel cuando mueren asesinados o atropellados por personas en estado ebrio. El Padre nos tiene predestinado el día de nuestro regreso a la luz, pero cuando ocurren estos casos que he nombrado, el hombre y la maldad están detrás de ese hecho. Dios no te tiene destinado un final tan cruel como un asesinato, porque Dios fue el primero en decir no matarás. Pensar que si decides matar a una persona será porque ese debiera ser su fin es mezquino. No era su momento de morir y pagarás por ello en esta o en la otra vida. Al igual que el inconsciente que coge el coche bebido o drogado y mata a alguien. Como he dicho en otras ocasiones, si mata a la pobre persona con la que chocara trágicamente, seguramente su alma quede en pena porque no era su momento, es un homicidio por imprudencia. Dios te tiene destinado tu día y la manera de morir la elegimos nosotros, pero hay matices. Lo que es cruel es la maldad del hombre. También me dicen que toda alma va con Dios al morir, pero no ocurre en ciertos casos y hay que ayudarlas. Miren, yo no quiero llevar la contraria ni a ustedes, ni a la Biblia, ni al Corán, a nadie.
Solo sé que hay muchísimas personas que han tenido que ayudar a estas almas y es porque por circunstancias no han llegado a Dios. Y es función de muchos médiums y gente que no lo son y nos ayudan a ayudar a estas almas. Y me encantaría que contaran su experiencia para dar veracidad a lo que les digo. No les cuento esto para que me crean, les explico lo que sucede para que lo sepan. Los consejos que voy a dar es para que los hagan ahora que están vivos, para que cuando mueran no tengan la sensación de que les faltan cosas por hacer y se dejen llevar hacia la luz del Padre. Debemos intentar estar preparados en cada momento para irnos con Dios. ¿Qué significa esto? No sabemos cuándo vamos a morir. Te acuestas por la noche y no sabes si vas a despertar en un nuevo día. Entonces debemos intentar tener nuestra conciencia tranquila y en paz, por si este día es el último en la tierra, poder ir a la luz y no vagar en pena por algo que no nos deja descansar. Si alguien nos mata y no vamos a la luz porque nos preocupamos de las personas que dejamos atrás, ahí no podemos hacer nada porque nos han asesinado, como he explicado anteriormente. Pero esto sí lo podéis hacer. Cuando una persona es mayor, debe de poner más atención a estos consejos. Pero incluso para un joven no está de más tener las cosas bien atadas y estar despreocupado si sucede algo. Las personas que tengan empresas y su pensamiento sea de dejarlas a sus hijos u otra persona de confianza, deberían poco a poco poner a esa o esas personas al corriente de cómo funcionan las cosas. Así estarás tranquilo de saber que si un día faltas, alguien podrá llevar tu empresa que con sudor levantaste. Y no los dejas con dudas de si hay pagos pendientes, maneras de llevar el trabajo, las cuentas. Sabrán llevarla y tú estarás tranquilo por ello. Igual se puede hacer con tus cosas de llevar la casa. Hay que tener las cosas bien hechas para que ellos puedan continuarlas. Es bueno explicar a un hijo dónde guardas recibos de los seguros, dinero en efectivo que puedas tener en casa. Lo que tú creas conveniente y te dé tranquilidad que sepan. Delegar en alguien cosas que normalmente hagas tú, para que esa persona sepa y tú puedas estar tranquilo. Creo que vais entendiendo a lo que me refiero. Es para que al morir, como tu conciencia continúa viva, no te atormente la idea de que no vayan a salir adelante en cierta forma tus familiares. Por lo menos en estas cosas que tal vez sepas tú y tu pareja, si las cuentas a alguien de confianza ya no padecerás por eso, porque tienes la tranquilidad de que lo saben. Las promesas son algo que antes se hacía mucho. Una promesa es que le prometas a Dios hacer algo si lo que deseas se cumple. Esto es un arma de doble filo y yo os aconsejo no hacerlo. Veréis, cuando alguien reza a Dios haciéndole una petición, normalmente se piden cosas que nos gustaría que salieran así en un futuro próximo. El Padre escucha todos los ruegos y súplicas que puedan existir y se alegrará de aquellas que no sean para beneficio propio y sean para el bien de todos o de otros. Pero que no os preocupe el que pidáis para vosotros, porque escuchará vuestro rezo con agrado también. Pedid lo que necesitéis. Además, dijo Jesús, llamad y se os abrirá. Pero tenéis que tener clara una cosa, no pidáis cosas como que os toque la lotería, porque no lo va a conceder, y si lo concede, cuidado. Tienen que ser cosas que agraden a sus oídos o necesitéis. Muchas veces cosas que hemos pedido no se han cumplido nunca, y nos enfadamos con Dios por ello, y aún pensamos que no nos escucha. Siempre nos escuchan. El Padre sabe muy bien lo que necesitas, porque te conoce mejor que tú mismo, y siempre intentará darte lo mejor. Os voy a poner un ejemplo. Sé de un chico que le gustaba a una chica, pero ella frecuentaba malos sitios. Él le pedía a Dios poder llegar a ser pareja de ella, lo cual nunca sucedió.
El chico se enfadó mucho con Dios porque a él le gustaba esa chica y hasta dejó de rezar. Al tiempo el chico conoció a otra joven, la cual era una chica sencilla y trabajadora, y averiguó que la chica que tanto le rezó a Dios para que fuera su pareja, había estado con muchos hombres y no era lo que él realmente buscaba. El chico hoy le da gracias a Dios de no haberle concedido lo que le pedía sin conocimiento de cómo era ella, porque hubiera sido infeliz y no hubiera conocido a su pareja actual. Por eso debemos dejar a Dios decidir, porque Él sabe de sobra lo que necesitas y lo que mereces. Lo que la gente no sabe con las promesas es que si tú prometes hacer algo, debes cumplirlo, se haya concedido lo que deseabas o no. Hay gente que prometía cosas y como no se les cumplía porque Dios no lo veía viable, no cumplían su promesa de hacer lo que prometieran hacer. Pues muchas almas en pena son de estas personas que prometían hacer cosas que después no cumplían. Y hay que ayudarlas porque no han trascendido. Muchas estaban años así hasta que se les ayuda a ir con el Padre. No es broma lo que estoy diciendo. Ya nos tocó ayudar al abuelo de mi mujer por una promesa que hizo. Lo he vivido en la familia. Por eso os aconsejo esto. Si tenéis duda de tener alguna promesa incumplida, ir a la iglesia, ponéis una vela y decís: Señor, ofrezco esta vela en compensación de cualquier promesa que dije de hacer pero nunca hice. Y rezáis un Padre Nuestro, no cuesta nada de hacer. Y si os está pasando que falleció un familiar y se os manifiesta pidiendo ayuda a la familia, que no será ni el primero ni el último, haced lo que digo en el vídeo que voy a dejar al final de este vídeo. Le daréis la luz y descansará donde debe estar. Si queréis hacer una promesa, os salga bien o mal lo que pedisteis, haced lo que prometisteis antes de morir. Si no, tendréis asuntos pendientes que os dejarán entre dos planos a espera de ayuda. Nuestro paso por la vida deja huella. Y como nos hemos comportado con las personas que hemos tenido alrededor, o con las que hemos tratado en algún momento de nuestra vida, es muy importante. Porque como he dicho, vamos dejando huella. A la persona que trataste bien tendrá un grato recuerdo de tu persona y de lo que tal vez le llegaste a ayudar, porque no se ayuda solamente a alguien haciendo algo por ella, sino dando ejemplo de compasión, amistad, compañerismo, igualdad, humanidad. Si ha sido así, no debes preocuparte, porque tu trato hacia ella fue correcto e hiciste sentirse valorada a esa persona. Pero la persona que trata a otro con superioridad, arrogancia, con burla y sin compasión, puede hacer mella en los sentimientos de esa persona negativamente y crearle unos traumas y unos problemas que afectarán a su vida, a un nuevo trabajo, a encontrar pareja, por inseguridades que adquiere, porque piensa que no vale para trabajar y no vale como persona, y se hunde moralmente sin tener confianza en sí mismo. La persona que sea más orgullosa y reciba este trato será capaz de dar el mismo trato a otra persona, por una herida que tiene dentro y trata de curar erróneamente haciendo mal a un inocente. Esto ocurre a cada momento, en cualquier lugar del mundo. Jefes que se creen con derecho a tratar con desprecio a sus trabajadores por el mero hecho de que les abona un salario. Había un profesor que ponía los exámenes difíciles a sus alumnos y aún les decía: como a mí me costó sacarme la carrera, vosotros no seréis menos. Un comportamiento lamentable y poco bondadoso por su parte. Poco apreciaba a sus alumnos para no facilitarles en algo las cosas. Si tú eres de estos y no te arrepientes de ello, ¿qué decir al respecto? Lo que tú haces a los demás harán contigo. Pero si has sido de tratar mal a quien tenías alrededor, siendo jefe o no, un familiar, amigo, mi consejo es este. Si te arrepientes de ello, te animo ahora que puedes y estás a tiempo.
a intentar pedir perdón a todos los que hayas hecho mal. Acuérdate de lo que hiciste con ellos y no lo vuelvas a repetir con otros que vengan en el futuro. E intenta compensar todo el mal que hiciste haciendo bien hoy y mañana. Ten tu conciencia tranquila de haber pedido perdón a aquellas personas que le hiciste mal, para que al final de tus días tengas tu conciencia limpia, sin nada pendiente, y no estés preocupado y te arrepientas al pensar: fui arisco cuando tuve que ser cariñoso, no perdoné cuando me pedían perdón, desahogué mi ira con quien no tenía culpa de ello. Gritar y enfadarnos con los que tenemos alrededor porque vienes mal del trabajo son cosas que hemos hecho todos en algún momento de nuestra vida. Esa negatividad que llevamos dentro debemos intentar controlarla y desfogarla de otra manera. Hay que intentar que no ocurra más. Después está el no hablarte con un familiar por una tontería que quizás ni recuerdas, pero te habituaste a vivir sin esa persona. Párate a pensar y reflexiona en todo lo que te he dicho. Aprovecha ahora que aún estás a tiempo para hacer bien a los que tienes cerca, para compensar a los que le hiciste mal alguna vez, para perdonar y pedir perdón. Porque después de morir te vas a dar cuenta que el orgullo es algo que lo único que consigue es hacerte mal. Porque por orgullo no perdonaste y por orgullo no pediste perdón. Y siendo espíritus vemos las cosas más claras, nos arrepentimos de estas cosas que debíamos haber solucionado a tiempo y nos vemos atrapados por nuestra conciencia de haberlo hecho mal. Este vídeo es de los más importantes que he hecho, porque puede salvar tu alma de estar penando y poder ir a la luz con el Padre. Reflexionad y solucionad ahora que estáis a tiempo. Mañana puede ser tarde. Después de muerto ya no solucionas nada, las cosas se solucionan en vida. Apóyate en la ayuda del Padre y te será más fácil. E intenta irte a dormir cada día estando bien con tu familia. No te acuestes enfadado con ellos y diles lo que necesites decirles, porque no sabes si podrás hacerlo mañana. Un abrazo muy fuerte para todos y hasta el próximo vídeo.